Interpolación y ajuste a curvas son los dos grandes pilares sobre los cuales descansa gran parte de la ingeniería. La interpolación y el ajuste se utilizan en todas las disciplinas de la ingeniería, ya sea en eléctrica o en mecánica, digamos, si lo ves por asignaturas, en un montón de asignaturas, ¿no? En disciplinas, también en las diferentes disciplinas. Se utiliza también en el tratamiento de datos, en informática, qué sé yo. Aún inclusive en las encuestas o en los sistemas de salud se utiliza la interpolación y el ajuste de curvas. Ustedes habrán visto, por ejemplo, los noticieros, ahora con la contingencia del COVID, cómo se está comportando el fenómeno de los contagios del COVID y también cómo el de las muertes por COVID. Y lo que ustedes ven en las noticias son gráficas de conteo, pero también hay interpolación y hay ajuste a curvas que nos permiten, digamos, entender el funcionamiento del COVID, y a los científicos de salud les permite predecir que si va a venir una ola o si no, o si esto o si lo otro, ¿no? Por ejemplo, ahorita, por su comportamiento, ellos pueden decir que todo va disminuyendo y que es posible que las escuelas ya se reabran y que los niños ya empiecen a ir a clases y qué sé yo. Esas cosas no son cuestiones nada más estadísticas, sino también son cuestiones que tienen que ver con matemática. Eh, con esto lo que quiero decir es de que la interpolación y el ajuste de curvas se utiliza en prácticamente todas las disciplinas. Y en ingeniería especialmente. Por ejemplo, cuando nosotros estamos utilizando un sensor, imagínense que ustedes tienen un Arduino con un sensor de una báscula, por ejemplo, o de un nivel de agua de un tanque. El comportamiento del sensor es un comportamiento que está matemáticamente preparado para poder interpretar el valor que se está leyendo, dado que en la naturaleza los elementos, los materiales con los cuales están fabricados los sensores, pues no son proporcionales nunca, ¿no? Entonces siempre tiene uno que buscar una proporcionalidad y un rango de trabajo del sensor para poder decir, ¿sabes qué? Lo que estoy midiendo es correcto. De tal manera que cualquier cosa que tenga que ver con instrumentación, medición, etcétera, utiliza interpolación y ajuste. Metrología es una asignatura que ustedes debieron haber llevado ya a estas alturas del partido en la carrera, que pues se llama metrología por no llamarle interpolación y ajuste a curvas, ¿verdad? A eso prácticamente debería estar dedicada la clase. Y sin interpolación y ajuste a curvas ustedes no podrían llevar la clase tampoco de diseño de mecanismos de precisión, porque pues bueno, después de eso la pregunta es qué es precisión y qué sé yo, cómo se toman las medidas, cómo puedes tener una certeza, cómo puedes garantizar. Y así, digamos que este tema es un tema que está imbuido en prácticamente en todas las disciplinas de la ingeniería, y que por lo tanto en cualquier universidad del mundo, en las facultades de ingeniería o en las escuelas de ingeniería, es una asignatura o es un tema que es parte de una asignatura que tendría que verse digamos, en el tronco común de la ingeniería, ya por segundo o tercer semestre máximo, ¿verdad? Y es que los estudiantes de ingeniería, una vez que lo ven, se van a estar peleando con él, pues prácticamente durante toda su carrera. Muy bien, aquí la cuestión es de que, bueno, pues notoriamente, y no es que lo diga yo, pues ustedes mismos lo dijeron, ustedes tienen ese faltante de conocimiento. A veces sucede que en esta clase los estudiantes, mientras le pregunto a unos, porque bueno, es una cosa que siempre hago, mientras le pregunto a uno, los demás se ponen a googlear, ¿no? Para, digamos, no hacer el ridículo y contestar más o menos apropiadamente y salir del paso con la clase. Mientras le pregunto a uno, los demás están googleando. Entonces, pues sucede que de repente, raza, se va a la máquina de Google
y le pone interpolación enter y pues se trae de entre otras, yo aquí traigo el screenshot de Wikipedia, ¿no? Que es, digamos, sobre algunos temas, una fuente de información confiable. ¿Me podrían confirmar que están viendo ahí la página de Wikipedia? No sé si la alcancen a leer, pero no es importante si ustedes distinguen el texto. Eh, lo que yo quiero que vean son dos cosas. Primero, pues que es Wikipedia, que es la interrogación de la palabra interpolación. Y segundo, esta gráfica que está aquí y sobre todo la barrita de navegación, esta barrita gris de aquí que me da una idea de la anchura de la ventana. ¿Sí la distinguen esta ahí en su conexión de internet? Dice 20. Mm. Noten ustedes que la anchura de la ventana arranca aquí donde tengo el mouse y termina aquí donde está la barra negra. Y la barrita de navegación arranca también aquí y termina aquí. O sea, vean ustedes que la barrita de navegación prácticamente abarca toda la ventana completa. Llega por decir al 80%. Eso significa que nosotros estamos viendo en esta pantalla más o menos el 80% de la información que Wikipedia tiene que decirnos acerca de la palabra interpolación. Muy bien. Bueno, ahora hagamos este otro experimento. Nos vamos a la página de Wikipedia, pero le ponemos, en vez de interpolación, vamos a ponerle interpolation. Interpolation, vean ustedes, aquí está ya en la versión en inglés. Y ven ustedes la grafiquita que pone cuando yo busco el concepto en inglés. Y vean ustedes la barrita de navegación que nada más llega hasta aquí, mira, es este pedacito. O sea que tiene como el 20% de toda la información que existe en esta página. Con lo cual me quiere decir que no es la misma información. Si yo la busco en inglés, me trae 5 veces más que lo que me trae si yo la busco en español. ¿Se entendió? Ahora, la grafiquita. Si los lectores son lectores de habla hispana, les trae una mugre de grafiquita, pero si los lectores son lectores de lengua inglesa, les trae una florecita muy simpática, ¿no? Esto trae una explicación más rica. Este es solamente un ejemplo de un fenómeno que ocurre en Internet. Si ustedes están buscando información y la buscan en español, lo siento muchachos, ustedes están estudiando mal. No quiero yo decir con esto que porque está en inglés las cosas están bien. Lo que quiero decir es de que la riqueza de la información en Internet es muy diferente si lo busca uno en español que si lo busca uno en inglés. Claro, hay como de chile y de manteca, información que puede ser buena o mala o cuestionable, igual en ambas lenguas, ¿no? Pero siempre conviene poder buscar la información en inglés. Hay mejor manera de escoger, vamos, ¿no? Si ustedes desean, digamos, ser todavía más técnicamente más detallistas acerca de la información que ustedes buscan en internet, para el campo de la ingeniería, pues búsquenla en alemán. Las páginas en alemán son páginas más profundas técnicamente y con mayor calidad de información. Son menos, por supuesto, pero con una calidad mejorada, ¿no? Y si ustedes todavía quieren ir más a fondo y más a detalle, búsquenlas en ruso. En ruso ahí sí pueden encontrar información, digamos, especial, única o que rara, ¿verdad? Claro, el gran problema de todo esto es poder surfear ahí. O sea, surfear en alemán, surfear en ruso, pues ahí te encargo, pues los que lo puedan hacer, qué bueno. Y todavía mejor es si ustedes dominan algún, o cuando menos tienen algunas bases como para poder surfear
en algún site de lengua oriental como el chino o el japonés, ¿no? Cada quien tiene sus limitaciones, pero es necesario decir que ahí están, ¿no? Nosotros aquí, por supuesto, pues en esta clase no vamos a entrar en esos detalles. Aquí lo que sí quisiera decir es, no hablemos de interpolación, hablemos de interpolation, ¿verdad? O entonces nuestra clase tendría que ser de interpolation. Porque pues tenemos información, digamos, un poco más, más completa. Vamos a suponer que nosotros tenemos un experimento, que ustedes están allá por decir, por la clase de física 1, allá por los primeros semestres, y entonces eh, el, el profe les pide ahí que tomen una canica y la dejen caer y midan el tiempo que se tarda, o qué sé yo. Vamos a suponer ustedes están observando un fenómeno en la naturaleza con un instrumento de medición. Entonces, la variable que vayan ustedes a medir, pues con el instrumento de medición toman la primera lectura, toman la segunda y así hacen una lista de los valores del instrumento de medición, que son estos valores de la tabla que están puestos aquí. Luego aquí en esta columna estoy poniendo simplemente el número de la medición que se hizo, o sea, la medición 0, la medición 1, la medición 2, la medición 3, el número de lista de las mediciones. Entonces yo tengo esta tablita numérica que lo que hice fue simplemente estar observando con un instrumento de medición una variable de la naturaleza, la que a ustedes se les ocurra, ¿verdad? O sea, intensidad de luz, temperatura, velocidad, tiempo, no sé. Esta tabla ustedes la pueden graficar, entonces aquí está la gráfica de los puntos. By the way, este es un plano cartesiano, los planos cartesianos tienen los ejes lineales. Y tenemos entonces en el eje de las abscisas la variable independiente que es el número de mediciones. Este número de mediciones es arbitrario, yo hago tantas mediciones como quiera. Aquí están representados solamente de 0 a 6 mediciones que se hicieron. Y en el eje de las ordenadas tenemos el valor de la medición. Esto es la función que depende de la variable que se vaya a leer, ¿no? Y pues los valores numéricos del instrumento de medición los estoy graficando. Por ejemplo, para la medición 0, el valor leído fue 0, por eso está este punto aquí. Para la medición 1 vale .8415, para la medición 1, .8415 es este valor que está acá. Entonces, así sucesivamente tengo yo estos puntos. Yo no puedo hacer nada más, porque esto es lo único que es genuino y es verdadero. Esto es lo que yo medí. Yo puedo querer imaginar qué hubiese pasado si yo hubiese tomado más muestras o menos muestras o así, pero estas son las únicas que yo tomé y por lo tanto son las únicas que son válidas y verdaderas. Muy bien. Ahora, para poder yo saber qué hubiese pasado si hubiese medido, digamos, un poquito antes de este valor, si yo hubiera prendido el instrumento y hubiese tomado la medición, bueno, pues entonces yo puedo aquí inferir. Para inferir esto es muy sencillo. Desde el punto de vista matemático, lo que tenemos que hacer es unir con alguna función estos puntos. Y lo más sencillo es que esa función sea una línea. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa si ignoro cómo podrían haber sido las mediciones? Me baso solamente en estas y presupongo que ahí hay un comportamiento proporcional de la naturaleza. ¿Por qué estoy presuponiendo eso? Porque la línea recta es lo más sencillo que tengo yo como ingeniero que soy. Entonces digo yo, pues digamos que ese sería el modelo más sencillo de la naturaleza, una línea recta, una cuestión que sea proporcional. Bueno, pues de eso se trata la interpolación. La interpolación es seleccionar un modelo matemático que me dé la gana y hacer lo que ajuste sobre la medición. Entonces, yo podría hacer lo siguiente, esto. Vean ustedes, estas dos gráficas son completamente diferentes, pero cumplen con todo. Por ejemplo, los valores de medición son los mismos. Los puntos rojos no han cambiado. El modelo matemático cruza por el punto. Esto es,
si el modelo matemático es correcto aquí, pues tantito para adelante, tantito por atrás también tendría que ser. Este tipo de acercamiento matemático se le llama en base a segmentos. Entonces yo estoy haciendo aquí una aproximación de segmentos, mientras que acá estoy haciendo una aproximación de líneas rectas. Esto es lineal. Entonces, el sentido común para aquellos que no son ingenieros, que no han estudiado ingeniería, y que se enfrentan a una situación como esta, por pura intuición, nosotros lo hacemos con líneas rectas. Entonces presuponemos, decimos, oye, pero si yo hubiera tomado la medición aquí, un poquito más atrás, el valor que me hubiera dado el instrumento es este. Bueno, eso no es cierto, esa es una suposición. Pero es válido si, solo si, yo digo, la naturaleza del fenómeno que yo estoy observando es lineal. Entonces se comporta como una línea recta aquí y yo puedo encontrar un punto de comportamiento aquí a la mitad. ¿Qué significa que se interponen los puntos? Los puntos se interpolan porque el modelo matemático que yo estoy eligiendo cruza exactamente por el valor de medición. O lo que es lo mismo, si yo voy de Monterrey a Saltillo, yo estoy interpolando Monterrey y estoy interpolando Saltillo. Y claro, siguiendo el modelo matemático de la carretera, aquí estoy interpolando a Ramos Arizpe. No hay otra forma. Cada vez que yo quiero ir a Saltillo, interpolo a Ramos Arizpe también. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de llegar. La interpolación es entonces que el camino que estamos eligiendo pasa exactamente por esos puntos. Ahora, el modelo matemático puede cambiar. Como lo decía, una persona por puro sentido común, sin conocimientos de ingeniería, uniría esto con líneas rectas. Nosotros que tenemos ya 7 semestres de ejercicio en la ingeniería, sabemos que esto no es cierto, que la naturaleza no se comporta así como está aquí. Pero tiene una bondad. La bondad es de que el modelo matemático de una recta pues está bien fácil. Entonces me permite hacer cálculos rápidos. Pero no es la única respuesta matemática a mi problema. Yo podría hacer lo siguiente. Vean ustedes, este sería un modelo matemático muchísimo mejor que me ayuda a entender que tal vez la naturaleza sí sigue este modelo matemático. Ahora vean ustedes la figura de la izquierda y la figura de la derecha. Bueno, pues resulta que la matemática de la figura de la izquierda es muy diferente de la matemática de la figura de la derecha. Son dos modelos matemáticos diferentes. Mientras que en el lado izquierdo tenemos una aproximación de polinomios, en el lado derecho tenemos una aproximación de splines. Tú me podrás decir, ok, pero están igualititas, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, porque matemáticamente las dos ecuaciones te dan la misma figura. Ahora lo que tienes que hacer es saber qué modelo matemático quieres. Vamos a suponer este de polinomios. Y pues ahora necesitas encontrar los valores de los coeficientes de los polinomios para lograr que el modelo matemático interpole, o sea, cruce a los puntos muestreados. Si tú logras hacer esto, entonces casi que con las mediciones que tú tienes, tú puedes conocer el comportamiento del fenómeno de la naturaleza y puedes encontrar valores intermedios que no mediste, pero también te puedes ir para acá para adelante o para acá para atrás de la gráfica y encontrar valores que en el rango en donde no tomaste ninguna medición. Entonces, el gran truco de la interpolación es encontrar los valores de los coeficientes de una ecuación que se ajuste a mis puntos muestreados. Claro, como ingenieros que somos, especialmente los mecatrónicos, pues tenemos que saber cuántos modelos matemáticos me tengo que aprender.
Pero no se preocupen, no son muchos. ¿Por qué no son muchos? Bueno, tú podrías decir, oye, es que en el universo, en las galaxias, en la Tierra, en la naturaleza, pues deben existir mil y un modelos matemáticos para cada cosa, ¿no? Es cierto, es casi casi que infinito el número de modelos matemáticos que hemos como especie encontrado para todos los fenómenos de la naturaleza, y muchas de las cosas son los que nosotros estamos estudiando, que llamamos ingeniería. Sin embargo, la orientación del plan de estudios de la FIME está dedicado a los trenes productivos. ¿Por qué? Bueno, pues porque se espera que un estudiante egresado de la carrera, de entrada, pues a priori que pueda encontrar trabajo en una empresa. Y segundo, que a lo mejor ponga su negocio, su negocio propio, para la fabricación de bienes y servicios, que es una de las cosas que más demanda la sociedad de nuestro país. Y tercero, ya como digamos colofón, el hecho de que tal vez ustedes podrían continuar con estudios de posgrado, ¿verdad? Pero el asunto aquí es de que bajo esa óptica, entonces los modelos matemáticos que ustedes como ingenieros se tienen que aprender necesariamente no son muchos, digamos que son como unos 30. Estos modelos matemáticos son los modelos matemáticos de los procesos de manufactura. Esto es, a la empresa que vayan prácticamente, casi con seguridad, a la empresa que ustedes busquen trabajo y encuentren, van a tener un horno. ¿Por qué? Porque el manejo del calor para los procesos de manufactura es vital. Casi todo lo que hacemos como ingenieros, pues es para producir un producto, es aplicarle energía, ya sea por ejemplo a través de un horno, meterle calor o así, para poderlo doblar, para poderlo fundir, etcétera, etcétera. Entonces, de entrada, pues uno de los modelos matemáticos que ustedes tendrían que aprenderse a fuerza, pues es el modelo matemático de un horno. Y así, digamos que hay un conjunto que no es muy grande de procesos de manufactura, y cada uno de esos procesos tiene poco más o menos uno o tal vez dos ecuaciones matemáticas que los describen. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque eso te permite a ti, como usuario del horno, ponerlo, digamos, a punto, saber usarlo, entender los tiempos de espera, en fin, ¿verdad? Como usuario. El control de la calidad también depende del buen uso del horno. Entonces, haz de cuenta que tú dices, oye, ¿sabes qué? Hay que esperar a que se caliente un poquito más, qué sé yo, no lo apagues porque se echa a perder, esas cosas. Y eso le pega a la calidad. Y por último, al mantenimiento. Si tú dices, oye, se descompuso esto, pues tú te das cuenta por su comportamiento en dónde puede estar la falla, en un sensor, en un controlador, qué sé yo, por su comportamiento, porque tú sabes cómo se debe de comportar el horno, ¿no? Y de esta manera atacar los problemas digamos, con una mejor estrategia. Entonces, ni hablar en el caso de que ustedes digan, ¿sabes qué? Pero yo tengo como ingeniero de proyecto un proyecto de mejora o de un pedacito nuevo, con equipamiento nuevo, que yo quiero proponer aquí a la fábrica donde estoy trabajando. Entonces el comportamiento de los dispositivos que yo vaya a poner es crítico, y por lo tanto puedes entonces diseñar ese pedacito de producción o esa máquina que te vaya a resolver una situación en la empresa, de tal forma que la interpolación y el ajuste a curvas, esa es digamos, la parte que los convierte en una cuestión muy, muy importante. La ingeniería no es otra cosa nada más que la aplicación de los modelos matemáticos de los fenómenos de la naturaleza que nosotros utilizamos para la producción de bienes, ¿verdad? Para hacer producción. Bueno, les decía yo que en realidad esto viene siendo, digamos, que se ve muy teórico,
pero aquí lo que se trata de demostrar es de que más de un modelo matemático puede existir que cumpla con la condición. Y siempre es la estrategia y la astucia del ingeniero saber elegir cuál es el que más conviene. Normalmente los ingenieros lo que hacemos nos vamos por el más sencillo, por el que es matemáticamente más sencillo. Pero entre cualquiera de los dos satisface la condición. Ahora, estas figuras que están viendo ustedes son exactamente las que trae Wikipedia. O sea, yo no les estoy dando nada más que la información que trae Wikipedia para que ustedes puedan, digamos, un poquito poder seguir el texto de la página. La idea nuestra es a esto que está aquí. Las formas para poder hacer interpolaciones basadas en muestreos pues pueden ir cambiando. Por ejemplo, ustedes podrán darse cuenta que esta forma de aquí o esta forma de acá son las que utiliza Photoshop. Cada vez que ustedes, por ejemplo, tienen una foto y la hacen más grande o más chica, lo que hace Photoshop es una interpolación, porque ustedes recordarán que una foto no es otra cosa nada más que una matriz de valores numéricos. Si yo quiero hacer una foto más grande, significa que voy a aumentar el número de filas y el número de columnas. Esas filas y esas columnas pues tienen valores vacíos. Ahora lo que tiene que hacer Photoshop es poner un número en cada una de esas nuevas filas y esas nuevas columnas. Y por lo tanto, ese número lo calcula. ¿Cómo lo calcula? A través de los valores de al lado, los adyacentes. Entonces, si tiene un píxel que tiene que calcular su valor porque es nuevo, pues se fija cuánto valía el anterior y cuánto vale el posterior y todos los que están alrededor, y en función de eso pone el valor de en medio. Ustedes podrían decir, pues pone el promedio. No, pues resulta que el promedio no es una buena interpolación. Entonces, ustedes podrán revisar en Photoshop, están la interpolación cúbica o la bilinear o bicúbica. Estos de aquí son los que utiliza Photoshop para hacer la interpolación de nuevos valores de píxeles. Cuando nosotros hacemos más grande una fotografía, por ejemplo. La cuestión de la interpolación está prácticamente metida en todos los campos de la ingeniería. Nosotros aquí, para la clase, ¿por qué es importante el tema? Bueno, porque vamos a empezar a hablar de las trayectorias del robot. Ahora ustedes imaginen que cada una de estas líneas es una trayectoria del robot. Lo que nosotros tenemos que hacer es calcular las trayectorias. ¿En qué nos vamos a basar? Pues en las posiciones del robot, en la posición en donde está y a la posición a donde yo deseo llegar. Y la manera en que cómo se mueva es el tipo de interpolación que nosotros vamos a hacer. Si nosotros queremos que se vayan moviendo en línea recta, pues hacemos una interpolación lineal. Si nosotros queremos que se mueva de alguna otra manera, por ejemplo, esta cúbica, entonces nosotros hacemos una interpolación de polinomios. En función de eso, nosotros podemos controlar cómo queremos que se mueva el robot. Por último, de este lado de la derecha, supóngase que estos son valores muestreados. Hasta aquí. Bueno, estos valores muestreados me permiten observar un comportamiento y poder predecir cómo sería si yo hubiera tomado más muestras. Podemos saber que para este valor 7, el valor muestreado debería de andar más o menos por aquí así. ¿Por qué? Pues porque viene de bajada. Algo muy similar que lo que hacen con la curva del COVID continuamente. A esto se le llama extrapolación. ¿Por qué se le llama extrapolación? Porque va más allá del rango muestreado. Entonces yo tengo este rango muestreado y yo puedo predecir cómo es para acá o cómo es para acá el comportamiento. Y por último, esta gráfica que está aquí, Wikipedia la pone porque es un ejercicio. Los puntos muestreados fueron generados a través de un polinomio. El polinomio que se utilizó fue a través de una ecuación. Los puntos en rojo están conectados por el azul. La azul es otro
otra ecuación matemática basada en curvas spline, lo cual significa que tenemos dos métodos para poder llegar a lo mismo. Nosotros tenemos como ingenieros que seleccionar cuál es el método que más nos conviene o cuál es el apropiado. Ahora, ¿qué es el ajuste a curvas? El ajuste a curvas es algo muy parecido. Resulta que si yo tengo los valores muestreados, si yo tengo un fenómeno de la naturaleza en donde yo tengo, con un instrumento tomé valores, resulta que esos valores muestreados no son buenos. O sea, esto seguramente lo habrán ustedes aprendido en su curso de diseño de mecanismos de precisión. Cualquier medición que ustedes hagan está mal. ¿Por qué está mal? Bueno, porque el instrumento tiene un error de medición. ¿Cómo sabemos que tiene un error de medición? Bueno, pues porque no es perfecto. Todos los instrumentos de medición tienen un porcentaje de error. Está asociado a la calidad con la cual fue construido y a las limitantes del instrumento. Entonces, todos los instrumentos de medición traen error, pero ese no es el error más gacho. El error más gacho es de la persona que toma la medición. ¿Por qué? Porque a la hora de estar tomando la medición, de repente se pone a whatsappear, voltea para un lado, qué sé yo, esas cosas, se distrae, o no tiene el conocimiento para hacerlo, digamos, por procedimiento. Entonces, la toma de la lectura tiene un error asociado a la persona que toma la medición. Recuerden ustedes la anécdota cuando estaban en el laboratorio de física, que tenían que cronometrar la caída de un objeto, una masa, la dejaban caer y cuando tocaba el suelo tenían que parar un cronómetro. Y pues resulta que nunca les dio la constante de la gravedad con el valor correcto porque la persona que paraba el cronómetro no lo hacía en el momento correcto. Entonces, el cuadro experimental se ve afectado por la persona que está tomando la medición. Eso significa que, en esencia, los valores que yo estoy tomando, los valores numéricos que yo estoy tomando de cualquier fenómeno de la naturaleza traen un error de medición. El error de medición me hace que no sea correcto hacer interpolación. Por ejemplo, vean ustedes aquí, esta gráfica de la derecha son valores de un micrómetro tratando de medir un objeto redondo. Entonces, si tú lo mides una vez, pues te vas con la finta y dices tú, mide tanto. Pero si lo mides varias veces, te vas a dar cuenta que existen pequeños errores en el procedimiento de medición. Entonces tú tienes que encontrar cuál es el valor ideal, ya quitándole estos pequeños errores. Entonces, en vez de buscar una interpolación, porque aquí sería una curva ondulada, lo que haces es buscas un ajuste a curvas. El ajuste a curva es un modelo matemático de un modelo conocido mío y en donde yo veo cuál es el mejor valor de esa ecuación que me da como resultado el error mínimo. Esto es, ¿cuál es la curva roja que pasa lo más cerca de todos los puntos? Y vean ustedes, este es un cálculo hecho con software de computadora, me da un valor de medición y sabemos que aquí hay tantito error en todas las mediciones. Y lo mismo sucede con esta curva de la izquierda. Los puntos muestreados son los negros. Si yo hago un ajuste con una línea recta, sería esta roja. Entonces yo digo, los puntos muestreados, que son los puntos negros, yo los quiero ajustar a una línea recta, me da esto. Y ustedes me dirían, oye, esto es muy estúpido, ¿verdad? Porque la línea recta no se parece para nada a los puntos muestreados. Pero te da una información muy importante, que es cuánto te estuviste inclinando para tomar la medición. Esto es, tienes una desviación aquí masiva de todas tus mediciones y esa es la información que te da la línea recta. Si yo quiero ajustar los valores de los puntos a una parábola, entonces está esta verde que está aquí así. Esta verde es la mejor parábola que existe con el mínimo de error para los puntos que están aquí muestreados.
Y si yo quiero utilizar una ecuación cúbica, es la anaranjada. Esta cúbica que está aquí es la mejor cúbica que hay que ajusta con el mínimo error a los puntos estos muestreados. Y finalmente, un polinomio de orden cuarto es esta azul que está aquí así. Esta es el mejor polinomio de orden cuarto que ajusta con el mínimo error a los puntos muestreados. Entonces, vean ustedes las dos cosas que tenemos aquí. Tenemos por un lado la interpolación, que es una simplificación de las lecturas que nos permiten encontrar valores ya sea intermedios o más allá de la lectura. Y tenemos por otro lado el ajuste a curvas que nos permite encontrar la ecuación del fenómeno de la naturaleza que nosotros estamos buscando. Preguntas, señores, hasta aquí. Obviamente que si yo estoy hablando del mínimo error que pueda existir en mis mediciones, esto se convierte en un problema de minimización. Esto es de máximos y mínimos. Por lo tanto, tiene que ver con cálculo diferencial. Y a lo mejor es ahí donde esta muchacha, ¿cómo te llamas? Salma. Donde Salma lo oyó acerca de su maestro, ¿verdad? Porque encontrar una ecuación que se ajuste lo mejor posible a un conjunto de puntos es encontrar el error mínimo. El error mínimo, pues, es minimizar algo. Y la minimización ocurre en muchos casos cuando empiezas a derivar la función y la pones con la derivada igual a cero. O sea, esto es la pendiente en un valor igual a cero. Y entonces ahí encuentras los valores para cuando no hay cambio, cuando el cambio es mínimo, ¿verdad? Son los valores máximos y mínimos de una curva. ¿Se entendió? Sí, Inge. Poco más o menos. Muy bien. En el área de la salud, por ejemplo, tenemos fenómenos como estos. Y hay mucha gente que se pregunta, oye, ¿cómo es posible que las casas encuestadoras puedan saber quién va a ganar en las elecciones políticas si nada más le hablaron a bien poquita gente por teléfono? Bueno, pues porque hay modelos estadísticos que nos permiten hacer esta experiencia. A ello se le conoce como una regresión. Esto es, vean ustedes aquí en la parte de la derecha está simplificado. Estos son los valores muestreados y este es el modelo matemático al que yo quiero ajustar, que es una línea recta. Y lo verde son los errores. Entonces, todos los puntos siempre van a tener un error con respecto al modelo matemático, pero se entiende que esta línea azul es la que menor verdes me provoca. Si yo la inclino para un lado o la inclino para el otro, siempre la suma de todos los verdes va a ser más grande. Entonces, esta es la mejor recta para este caso. Lo mismo ocurre acá, nada más que aquí está, digamos, más denso el asunto. La línea recta es el modelo matemático de comportamiento de este fenómeno, que este fenómeno puede ser un fenómeno social, como por ejemplo las elecciones políticas o la cuestión del COVID. Ustedes se habrán preguntado, por ejemplo, si yo voy a hacerme un análisis de sangre para saber qué enfermedad tengo, no me sacan toda la sangre del cuerpo, me sacan unos cuantos mililitros. ¿Cómo es eso? Bueno, pues porque hay un modelo matemático que me permite saber de qué tamaño necesito yo la muestra para poder inferir lo que le pasa a todo el fenómeno completo. De la misma manera, no es necesario hablarles a todos y cada uno de los habitantes de México por teléfono para saber quién va a ganar las elecciones. Y de la misma forma, el gobierno federal está haciendo estos cálculos en la cuestión del contagio del COVID. No es necesario probar a todos y cada uno de los ciudadanos. No acabaríamos nunca con eso, sino que se sacan muestras estadísticas y en base a eso se hacen cálculos para saber cómo está de disperso el sistema de contagios del COVID.
Desde el punto de vista de las máquinas, aquí tengo el ejemplo de una máquina herramienta que también aplica para una cuestión de robótica. Yo tengo, ustedes seguramente llevaron máquinas de CNC y yo tengo un programa en códigos G que se mueve de esta posición, la herramienta se mueve a esta posición y luego se tiene que venir a mover esta posición. Eso no es posible, yo lo puedo programar, pero esto me provocaría golpeteos en la transmisión, en el eje motriz de la máquina, porque de venir a velocidad de crucero para acá y luego tenerse que regresar abruptamente, pues provoca un golpe. ¿Qué hace la máquina herramienta? Bueno, hace un ajuste a curvas, o sea, no va a interpolar directamente los puntos del código G, sino los aproxima. ¿Qué valor de aproximación da una máquina herramienta? Bueno, depende del tipo de control que tenga, o sea, de la marca y modelo de control. Los usuarios, esto es el técnico de las máquinas herramientas, puede determinar con qué grado de aproximación quiere hacer esta aproximación, ¿verdad? Y de esta manera la máquina puede saber si está en esta posición, se tiene que venir para acá, bueno, pues ya lo sabe por coordenadas, pero va siempre el control una instrucción adelante. La siguiente instrucción sería venirse para acá. Entonces ya desde que está aquí, la máquina herramienta sabe que acá se va a tener que regresar, por lo tanto, desde que está aquí ya empieza a hacer un ajuste a curvas. Esto permite que tengas geometrías, por ejemplo, en el caso de máquina herramienta de maquinado, que tengan una geometría suave. Y si nosotros nos supeditamos exclusivamente a las coordenadas numéricas, esto es, a la parte azul, entonces la máquina herramienta nos va a dejar huellitas, nos va a dejar pivotitos así, puntitos, o nos va a dejar rayitas de maquinado por la manera en cómo se está moviendo y las velocidades que tiene que alcanzar, porque recuerden ustedes, aquí está en posición velocidad 0, agarra y empieza a acelerarse hasta velocidad de crucero, y luego aquí se tiene que empezar a desacelerar para llegar acá, y llega aquí a velocidad 0, y luego tiene que volver a arrancar a agarrar velocidad para llegar a velocidad de crucero, etcétera. Mientras que con la roja es a velocidad constante, no hay aceleración o hay aceleración mínima, y permite una geometría más suave y un acabado superficial mejorado. Este tipo de aproximaciones en las máquinas herramientas se utilizan en lugares en donde la geometría no tiene un valor crítico, en donde este error de maquinado que tenemos aquí o este error de maquinado que tenemos acá no es una cuestión que le pegue a la funcionalidad del producto, y eso hace que se eficienta el tiempo y los recursos de la máquina, y por supuesto presenta un acabado mejorado, ¿verdad? Vean ustedes ahora, este es el mismo caso, nada más que con mayores segmentos. Entonces yo introduzco un par de segmentos más, no más que eso, porque si lo discretizo mucho, vuelvo a tener otra vez el error del cálculo de las velocidades y las aceleraciones. Pero con uno más, vean ustedes que la aproximación es bastante decente. Lo mismo ocurre con las trayectorias de los robots, especialmente en el caso de la pintura, porque es, digamos, más notorio cuando hay un excedente de pintura o hay una falta de pintura. Ahí el cálculo de la velocidad tiene que ser un cálculo de velocidad mejorado, ¿verdad? Al final nosotros de lo que estamos hablando es de esto. Vean ustedes aquí, tenemos puntos conocidos y lo que tenemos que hacer es interpolar esos puntos en esta trayectoria. Obviamente que las trayectorias son todas trayectorias en el tridimensional. Entonces, ahí la dificultad que podríamos nosotros tener, puesto que ustedes por su formación matemática escasamente enfrentan problemas tridimensionales. Aquí tenemos otro ejemplo de trayectoria, o estos otros de acá. Aquí tenemos una interpolación lineal, aquí tenemos una interpolación circular, etcétera. Estos son, digamos, los casos asociados a nuestra asignatura, a este curso, ¿no? Todas las veces que se mueve el robot, todas las veces tiene que estar sacando esos cálculos. Por ejemplo, vean ustedes, aquí este robot lo que tiene que hacer es alcanzar esta lata. Fíjense que trae una pinza, tiene que alcanzar esta lata, pero hay un obstáculo en medio, entonces tiene que hacer la elusión del obstáculo, y normalmente eso
es a través de sensores. Entonces, basta con uno o dos muestreos para poder hacer los cálculos de estos puntos de trayectoria. Lo mismo ocurre con este otro de acá. Vean, en este caso trae un vaso que se supone pues debe contener un líquido. Por lo tanto, no es nada más de que se mueva, sino que debe de estar calculando la orientación del vaso. Y por lo tanto, todas las veces moverse sin inclinar grandemente la muñeca, porque si no tiraría el líquido. Entonces, todas las veces tiene que estar haciendo un cálculo vectorial hacia donde se mueva, ¿no? Y de esto es de lo que nosotros vamos a hablar a partir de ahora en este curso. Quiero que vean este video, que es un video que dura 1 minuto, está muy cortito. Pero mira, es una hoja de Excel. Esta hoja de Excel tiene simplemente valores y establece una tendencia. Esto es, hace un ajuste. Entonces yo tengo estos valores, vamos a decir como que si fueran en el plano XY, y pues son estos puntos. Entonces yo quiero encontrar ahí una línea, la línea que mejor ajusta. Todo esto es una manipulación de Excel, como podrás ver. Y Excel la calcula. Aquí está, esa es la línea con el menor error posible. También le puedo decir que me ponga la ecuación. Y nota aquí lo siguiente, aquí ya me puse la ecuación. Esta línea, su ecuación es esta. Pero lo que quiero que observen más bien es este R. Este R, fíjense que vale 0.15. R es la calidad del ajuste. Si la línea está muy alejada de los puntos, esto es, si el error es muy grande, tiende a ser 0. Si el error es muy pequeño, tiende a ser 1. Esta R tiene un rango de valor entre 0 y 1. Y 1 es el ajuste ideal y 0 es el peor de los ajustes. Normalmente la gente que trabaja en metrología y en control de calidad en las empresas utiliza valores de R cuadrada de 0.95 para arriba, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, más o menos ahí anda el rango de calidad. Cuando tú tienes un ajuste como esos, entonces la inferencia de tu modelo matemático con respecto a la medición es apropiada. Este tipo de reportes ustedes los pueden encontrar en prácticamente cualquier departamento de calidad. Si ustedes están haciendo prácticas profesionales ya, o están trabajando, o tienen manera de, porque conozcan a alguien en una empresa, en el departamento de control de calidad, que les pudiera enseñar los reportes para que vean cómo se hacen los reportes del control de calidad de los productos. Ese es el ejercicio de todos los días de la gente de calidad. Y de hecho, de ahí viene un término que seguramente ustedes conocen, que habrán oído, que se llama Six Sigma, que son valores numéricos de medición de calidad en los trenes productivos. Son 6 valores numéricos que cuando todos esos se cumplen, entonces la calidad de la empresa o del tren productivo es bueno. De ahí viene el término de Six Sigma, que no es otra cosa nada más que valores numéricos de ajuste. Bueno, si no hay, hasta aquí, digamos, el contenido técnico de la clase.